Muy buenos días, que Dios les bendiga, les saludo a todos con la paz del Señor. Permítame en esta mañana hacer una pequeña reflexión antes de entrar directamente en lo que es el mensaje, en lo que Dios ha inquietado en mi corazón para compartirlo en esta mañana. En vista de que estamos al término del mes de octubre, estamos al fin de esta semana, ya es el primer día del mes de noviembre, es el primer domingo de noviembre, tenemos nuestra Santa Cena. Al final lo estaré recordando. Pero digo, este tiempo ha sido bastante sui generis para mucha gente y para mí también. ¿Por qué? Porque estamos por recordar, no sé si en todos los países, pero al menos acá en el Ecuador y algunos países de Latinoamérica, los primeros o el segundo día de noviembre se recuerda al Día de los Difuntos, ¿sí? Fecha en la que se recuerda, pues viene a la memoria, aquellas personas, seres queridos que se nos adelantaron, por un lado. Y por otro lado, digo, es bastante especial esta recordación del Día de los Difuntos, porque ciertamente de 6, 7 meses y un poco más acá, se incrementó obviamente por la pandemia el número de personas que partieron para la eternidad. Y cuando hay este tipo de situaciones, es inevitable el recordar, el traer a la memoria las historias vividas, las historias compartidas. En mi caso mismo, por ejemplo, yo debo confesarle que en este lapso, no precisamente por el virus, pero bueno, por distintas circunstancias, Dios llamó a su presencia a una tía mía, a inicios de la pandemia, una persona que estaba ya de avanzada edad, una tía muy cercana, la hermana menor de mi madre, de 87 años. Ella partió para la eternidad. Y claro, en las circunstancias, en el tiempo en el que ella fue llamada, no pudimos tener una ceremonia fúnebre, no pudimos reunirnos la familia para poder despedirla como normalmente se hace, como se dice comúnmente, darle una cristiana sepultura. Apenas un primo, un sobrino de esta tía, primo nuestro, fue quien se encargó de hacer los trámites y la poca situación que se podía hacer al respecto, y fue llevada. Para el mes de agosto, una hermana mía, la primera de las hermanas mujeres, la segunda en el orden de familia, quien era mi secretaria, habíamos compartido muchos años en este sentido, ella compañerita mía en el trabajo de la iglesia, también partió para la eternidad. Y digo, estos acontecimientos, estos eventos que se dan, asaltan a la memoria ciertos recuerdos, ciertos pensamientos, en las que uno termina sacando una historia de la vida. Una historia obviamente con los aciertos, los buenos tiempos, las buenas experiencias que se ha tenido, y también reconociendo, ya un poco más calmados, tratando de asimilar la situación, que no es fácil. Tratando de asimilar, digo, uno va también evaluando, no juzgando de modo alguno, los errores cometidos, no solo por quienes se adelantaron, sino por quienes quedamos aquí, ¿no? Y nos quedamos a veces con eso de quizás pudimos haber hecho más, o si es que no se hubiera tomado tal decisión, o si en aquel momento de la vida se hubiera evitado tal otra situación, o si hubiéramos tomado tal actitud. Y en fin, son historias de la vida que espero nos dejen una enseñanza, nos dejen una escuela de aprendizaje para corregir, para enmendar en lo posterior, en lo que viene adelante, porque esa es la idea, ¿sí? No detenerse en los errores pasados, aprender de las experiencias, principalmente de aquellas que nos dejan gran enseñanza, que son precisamente las de dolor, las de quebranto, y poder seguir adelante enmendando, corrigiendo, tratando de tener un mejor estilo de vida. En ese sentido, yo quiero compartirle una historia que es de las más conocidas de la palabra de Dios, y que es una historia de una familia. En realidad es una historia de una familia que quizás se asemeja mucho a las nuestras, hasta por el número de hijos que hoy se tiene.
Antiguamente, y hasta la época de nuestros padres, quizás las familias eran muy numerosas, lo cual quienes somos parte de ese tipo de familias nos parece muy lindo. Sin embargo, no pudimos reproducir esa misma familia por distintas situaciones. Quizás la más importante o la que más se puso en consideración fue la parte económica, y creo que la parte económica también fue un poco la parte de fe de quienes hoy tenemos familia de 2, 3 hijos, 4 en el mejor de los casos. Pero esta familia, digo, que quiero relatarle y que nos comenta la palabra de Dios, era una familia de 4 personas. ¿Sí? Su padre y su madre no pudieron por mucho tiempo tener hijos, le pidieron a Dios que por favor les bendijera en ese sentido. Dios les otorgó un embarazo doble, fueron hijos mellizos, y desde que estuvieron en el vientre de la madre, ellos mostraron una gran diferencia de actitud. Tanto es así, y llama la atención esto, pues como una interrogante. No quiero entrar en detalles para hablar de lo que no entiendo, de lo que no sé o de lo que no me ha sido revelado. Es preferible ser honesto y decir, no entiendo por qué se dan las cosas así. Pero estos 2 muchachos que fueron engendrados en un mismo vientre marcaron grandes diferencias e inclusive algún conflicto aún desde el vientre de la madre. Tanto así que desde ahí mismo Dios ya advierte antes del nacimiento de ellos y dice que sí, esta contienda que había ahí se iba a manifestar en lo posterior, ¿sí? Cuando el mayor le sirva al menor. ¿Por qué Dios lo dijo? Dios es soberano, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Él conoce la vida y solo Él puede tener una explicación para que antes de que los chicos nacieran ya se anticipe lo que habría de suceder posteriormente. Una situación que posteriormente fue confirmada precisamente por la actitud del mayor, quien tenía, como digo, que servir al menor. Así estuvo determinado por Dios. Y así terminó cumpliéndose, porque las determinaciones de Dios, las orientaciones de Dios, la senda que Dios va poniendo en nuestras vidas, a la postre tienen 2 respuestas de parte nuestra. O las seguimos y recibimos la bendición ofrecida, la bendición pactada, o simplemente las desobedecemos, nos vamos para el lado contrario y afrontamos las consecuencias. Pero aún en este segundo caso, es decir, cuando Dios tiene determinado un propósito para nuestras vidas y nosotros nos alejamos, nos distanciamos, distraemos el camino que nos lleva a ese propósito, siempre tendremos la opción y la posibilidad, mientras tengamos vida, siempre tendremos la opción de poder volvernos a la senda de justicia, a la senda marcada por Dios. Y digo, bueno, la historia de esta familia, que es la familia de Isaac y Rebeca. Isaac, hijo de Abraham, tuvo estos 2 hijos, Esaú, el mayor, y Jacob, el menor, con esta discrepancia de actitudes, de esta confrontación hasta cierto punto que hubo en el vientre de la madre de Rebeca. Ellos nacen físicamente muy diferentes. El uno era rubio y velludo, el mayor, y el otro era lampiño, el menor. El uno era un hombre de salir a cazar animales, ¿sí? El otro era un hombre mucho más hogareño. Eso determinó inclusive que ciertos apegos de los padres, de los progenitores, se fueran o identificando o fueran apreciados más por uno de los progenitores que por otro. Es por eso que podemos decir, sin lugar a equivocarnos, que Esaú fue muy amado por Isaac, ¿sí? Al igual que Jacob fue muy amado por Rebeca, su madre. No digo con esto que Rebeca no amó a Esaú o que Isaac no amó a Jacob, de ningún modo, pero parece que hubo un apego un poco más cercano, insisto, a lo mejor se identificaron un poco más, qué sé yo, ¿no es cierto? La cosa es que aquella determinación de Dios de que el mayor habría de servir al menor, estoy contando la historia de la familia porque digo, estas épocas evoca recordar las historias de las familias, principalmente partiendo de los seres queridos que se adelantaron en esta vida, ¿no es cierto? Entonces, esta determinación de Dios se vio luego confirmada
por una ligereza de actitud de Esaú, cuando él vende la primogenitura, como se conoce comúnmente, y casi literalmente es así, por un plato de lentejas. Le vende a su hermano Jacob, ¿sí? Como que si nada iba a pasar. Esaú asume que él iba a morir y que para qué le iba a servir la primogenitura, que en aquel tiempo era un aspecto sumamente importante y trascendental, ¿sí? Y lo entrega así. Luego dice que hubo hambre en la tierra donde habitaba Isaac, una segunda hambre. La primera hambre se manifestó igual en la época del padre de Isaac, en la época de Abraham. En esta segunda vez hubo hambre y Dios le advierte a Isaac, le dice: no quiero que bajes a Etiopía. Yo sé que hay hambre, yo sé que allá Etiopía es el granero de la tierra en aquel entonces, pero no quiero que bajes, así que quédate nomás por estas tierras. Y se queda en la tierra de los filisteos ahí por algún tiempo, ¿sí? En ese tiempo suceden cosas a nivel de familia. La que quiero destacar es que lastimosamente, luego de pasar con los filisteos, ellos tuvieron que retirarse por evitar conflictos, por evitar problemas, principalmente en cuanto a la obtención de agua en los pozos que Isaac había cavado y que se apoderaban los filisteos. Entonces él se retira un poquito a una tierra llamada Gerar, y estando ahí, ¿sí? Ya creciditos los hijos, Esaú y Jacob, pues Esaú toma dos mujeres de las hijas de Het, o sea, de mujeres eteas, ¿no es cierto? Toma esas dos hijas, y destaca la palabra de Dios que estas dos hijas fueron un dolor de cabeza, fueron una aflicción, una amargura, tanto para Isaac como para Rebeca. Entiendo yo lo que, claro, ahora que contamos con la palabra de Dios y nos advierte tan claramente, no solo a lo largo de la palabra, sino de manera específica allí en el Nuevo Testamento, que no es conveniente, ¿sí?, que una persona que quiere seguir a Dios, una persona que quiere ser guiada por Dios, una persona que es cristiana, una persona que quiere manejarse bajo los principios y valores cristianos, no es conveniente que se case con personas que no tengan ese mismo criterio, esa misma relación, que le tengan a Dios en ese mismo lugar, ¿no es cierto? Pero vea, hay veces que el sentimiento gana, hay veces que la corazonada, olvidando que el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas, la corazonada les impulsa y se avientan, ¿sí? Corren el riesgo, ¿sí?, de tratar de tener una vida feliz, porque para eso uno se casa, para hacer feliz a alguien y por lo tanto para ser feliz uno mismo. Digo, y se lanzan a esta aventura amorosa no teniendo un mismo yugo, una misma perspectiva, una misma relación con Dios, y a la vuelta de la esquina, más pronto que tarde, aparecen las consecuencias, por lo tanto los problemas, dificultades, confrontaciones, se habla de divorcio, se habla de separación, etcétera, 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 lo que termina perjudicando inclusive a los mismos hijos, ¿no es cierto? Y eso fue lo que le pasó a Isaac y a Rebeca, que tuvieron un dolor de cabeza, una tristeza permanente, porque Esaú, en su ligereza, en su desobediencia, sí, pues tomó mujeres eteas, es decir, mujeres que no eran creyentes en Dios, que no se guiaban bajo sus principios. Y claro, él se dejó impulsar, se dejó llevar, porque entre la propuesta de su mujer, que saben cómo manejarnos a los hombres, ¿sí?, y la propuesta de sus padres y de su Dios, tristemente pesó lo que no imaginamos, pesó la propuesta de su mujer. Eso trajo aflicción a la vida de Isaac y de Rebeca. Pero bueno, Isaac envejece, se da cuenta que él tiene que pasar la posta a sus hijos, y obviamente sabía que tenía que pasar la posta al primogénito, quizás no conociendo o quizás olvidando que esa primogenitura había sido cambiada desde el vientre, cuando estaban en el vientre de la madre de sus hijos, y que quizás a lo mejor no supo, o a lo mejor sí supo y lo olvidó, que también Esaú había vendido esa primogenitura. La cosa es que ahí comienza un poco un hito en la vida de esta familia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque en la vejez había perdido bastante la visión Isaac, y cuando llama a sus hijos para darles la bendición, llama al primogénito. El primogénito justo había salido a cazar animales, precisamente para darle de comer a su padre, y con la alcahuetería, llamémosle así, de Rebeca, de su madre,
es Jacob quien entra a la presencia disfrazado, con el ánimo de hacer notar que es Esaú quien era en realidad Jacob, y a la postre termina recibiendo la bendición de la primogenitura. Al instante llega Esaú a ofrecerle alimentos. Para eso Isaac ya había comido, ¿sí? Y le dice, ¿quién eres tú? Le dice, soy Esaú. Dice, pero si acabo de bendecir a Esaú. Dice, no, le has bendecido a mi hermano y él siempre me ha suplantado, él siempre ha engañado, por eso tiene su nombre Jacob, que significa suplantador o engañador, y etcétera, etcétera. Esto provoca tanta ira, tanta molestia en Esaú, que él termina expresando palabras fruto de la molestia. Gracias a Dios nunca se cumplieron, pero fruto de la molestia, de la indignación. No, también olvidando la parte de la ligereza y negligencia con la que él manejó ese aspecto que hoy estaba pesando. Cuando él vendió la primogenitura no consideró, ¿no es cierto? Pero cuando ya recibe la bendición de la primogenitura, su hermano, quien la había comprado de manera astuta ciertamente, ¿sí? Ahí sí le pesó. Vea, antes de continuar con la historia y llegar al punto en que quiero compartirle algo que inquietó mi vida, esa es la manera como nos manejamos los seres humanos, ¿no? Nosotros normalmente no somos honestos, no somos sensatos, no somos transparentes cuando tenemos que analizar alguna consecuencia que vivimos. Porque cuando enfrentamos las consecuencias, normalmente decimos, pero yo qué he hecho para afrontar esto. Cuando afrontamos las consecuencias decimos, pero yo no merezco, ¿sí? O lo que hice no era para tanto. Vea, lastimosamente la vida es así. Lastimosamente la vida es así, ¿no es cierto? Nosotros olvidamos que muchas de nuestras decisiones, de nuestras acciones que cometemos en la vida, pensamos que no van a acarrear consecuencias. ¿Por qué? Primero porque creemos que no merecemos acarrear consecuencias críticas frente a decisiones o acciones, porque siempre tenemos justificativos, siempre tenemos argumentos que respaldan. Dice, es que yo no lo quise hacer, es que solo fue por esa vez, es que, y a la postre son consecuencias críticas, más aún cuando nuestras decisiones han sido inducidas o por el mal o hacia el mal, ¿no es cierto? Es decir, yo cometo un error hoy y no avisoro la consecuencia que me va a venir más adelante. Y cuando estoy enfrentando esas consecuencias, sí, me hago el que me olvido y digo, pero ¿cómo es posible que esto pase? ¿No es cierto? Entonces, eso digo como una constante, tristemente, en la vida de los seres humanos. Bueno, la cosa es que fue tal la indignación de Esaú, que eso miró su madre, sí, entiendo que también percibió su padre, y su padre le hace un encargo a Jacob, le dice, ve mi hijo, hazme un favor, no tomes mujeres cananeas, no tomes mujeres eteas, no tomes mujeres de ningún otro pueblo, sino por favor ándate a la tierra donde está habitando la familia de tu madre, ¿sí? Ahí de los descendientes de Betuel, mi suegro, ¿sí? Y toma hijas de los descendientes de tu tío, del hermano de tu mamá, de Labán, ¿no es cierto? Dice, y por favor no hagas lo mismo que hizo tu hermano Esaú, de tomar mujeres que no temen a Dios. Y mira la aflicción en la que hemos vivido y vamos a morir con esta tristeza, con este dolor. Porque así es, no es que déjenme, es mi problema, yo soluciono, yo arreglo. No es así. Porque el quebranto, dolor y fracaso de un hijo, de una hija, sí, es dolor profundo y permanente para los padres. Así que no hay que pensar solo en el que yo puedo, yo sé, sino hay que pensar en tratar de dar paz a las personas que también están en mi entorno, porque la paz del resto también va a repercutir en la paz mía. Bueno, consejos breves nada más respecto a la praxis de la vida, ¿no es cierto? Así que ante la ira, digo, de Esaú, su padre le dice, por favor, ándate a buscar mujer en la familia de tu madre y por favor, huye. Y la mamá también le dice, huye de la presencia de tu hermano porque tu hermano está irado y juró que te iba a matar en tanto en cuanto tu padre muera, pasa el luto y te va a matar, ¿no es cierto? Y se va, Jacob huyendo en realidad, dice que avanzó. Hay quienes dicen 45 kilómetros en un día, hay quienes dicen que fue 60 kilómetros o un poquito más en un día. Avanza a huir con esta consigna, ¿no? ¿Sí? Yo voy a buscar mujer, mis hijos, mi futuro, mi fortuna, mi bienestar. Me voy en esto, ¿cierto? La madre, obviamente, que era un poquito más apegada hacia Jacob, queda muy triste
y le dice, si tu hermano te mata, ¿por qué voy a perder a mis 2 hijos en una sola ocasión? Tú muriendo y él también desapareciendo de aquí con sus mujeres. Mejor huye, ándate y yo esperaré aquí por ti hasta tu regreso, ¿sí? Y en ese trayecto, que es lo que yo quiero destacarle, en ese trayecto hacia la tierra de Padam Aram, se llamaba, en ese trayecto tiene una experiencia Jacob. Dice que él llega hasta un lugar en donde le cogió la noche, ¿sí? Y ahí se pone a reposar y tuvo un sueño. Ese sueño y todo lo que sucedió en este lugar y en esa ocasión lo vamos a mirar a la luz estrictamente de la palabra de Dios, para lo cual le pido por favor que preste la debida atención y la reverencia que amerita la palabra de Dios. Y esto se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 28, versículos del 12 al 19. Génesis, capítulo 28, versículos del 12 al 19. La palabra de Dios dice así. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. ¿No es cierto? Entonces, aquí entramos en el tema mismo. Todo el resto era la historia anterior y ahora vamos con la historia posterior, porque todo esto ya es historia, ¿sí? Y vamos a llamarle a esta prédica, a esta charla, le vamos a llamar el antes y después del camino. El antes y después del camino. Y ya entenderá usted por qué me he permitido poner este nombre a esta charla. Bueno, como le mencionaba, hay una línea que Dios había determinado de sucesión de hijos para poder llegar a Cristo Jesús, ¿no es cierto? Porque todo el Antiguo Testamento apunta a Cristo Jesús. Muchos hechos, muchas vivencias, la misma genealogía apunta hacia Jesús, ¿no es cierto? Entonces de Abraham vino su hijo primero Ismael, ¿sí? Que fue el hijo no de la promesa. Entonces a esa descendencia Dios le habló, le dio una promesa, indicó cuál habría de ser su futuro, mismo que se está cumpliendo estrictamente hasta el día de hoy, pero le sigue la línea del prometido, que era Isaac, ¿no es cierto? Y de Isaac vino Esaú y Jacob. Esaú despreció o menospreció la primogenitura, la adquirió Jacob. Entonces Esaú, a pesar de ser de la misma línea de descendencia, de la misma madre Rebeca, ¿sí? Por su negligencia, por su ligereza, por su poca importancia, ¿sí? Terminó él, no Dios, terminó él apartándose de la línea que Dios tenía marcado para la descendencia de Abraham, Isaac. Y esta la pasó a Jacob, ¿no es cierto? Y Jacob, digo, un poquito bandido, pícaro, mentiroso, como su nombre lo dice, suplantador, ¿no es cierto? Aprovechó el momento indicado para comprarle la primogenitura, se prestó junto con su madre, quien no tiene justificación, y quizás por eso ella nunca más volvió a ver, después de esta partida, nunca más le volvió a ver a Jacob, ¿sí? Digo, aprovechó de esa picardía y de la complicidad de su madre para hacerse pasar por Esaú, con sus vestimentas, con sus pieles, porque Esaú era velludo, etcétera, etcétera. Es decir, él vivió en una picardía que le estaba saliendo bien hasta ese entonces. Hasta
Hasta entonces su picardía, su astucia, su condición, su actitud le había dado muy buenos resultados en ese momento, hasta que llegó a este punto, ¿no es cierto?, en el que tiene que huir de su hermano ante la amenaza de muerte, en el que él va en busca de un futuro, de un propósito, en busca de quién habría de ser su esposa, sin saber qué le iba a deparar la vida, etcétera, etcétera, y llega a este punto. Yo le llamo la mitad del camino. ¿Por qué le llamo la mitad del camino? No por decir que fue justo la mitad de la vida antes y la mitad de la vida en cuanto a años después, no, sino porque es la mitad, porque marca un antes y un después en la vida de Jacob, ¿no es cierto? Hasta aquí, dijo, todas las picardías, la astucia, etcétera, etcétera, le había dado buen resultado, ¿sí? Ahora estaba huyendo y se encuentra en este lugar. En este lugar en el que él sueña que había una escalera que estaba puesta en el piso y que llegaba hasta el cielo. Y que ángeles subían y bajaban, ascendían y descendían de esa escalera. Y Dios en la parte de arriba le habla a él en sueños. Se le revela en sueños y le dice: Jacob, yo soy el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, tu padre. Esta tierra en la que tú estás, yo te la voy a dar a ti. Tú vas a ser bendecido, te vas a extender al norte, sur, oriente y occidente. Tu descendencia va a ser multiplicada en gran manera y todas las naciones serán benditas en ti. Es decir, Dios se presenta con Jacob y le dice quién es él para que sea claramente identificado, ¿sí? Le habla de su ascendencia y de la bendición que había venido desde su abuelo Abraham con su padre Isaac y ahora le correspondía a él, ¿sí? Y luego le dice inclusive, ¿sí?, yo te voy a traer a este lugar y yo voy a cuidar de ti y no voy a descansar hasta hacer todo lo que yo te estoy diciendo. Es decir, le muestra un propósito a Jacob. No solo que se presenta para ser identificado, sino que le muestra un propósito a Jacob. Y claro, él cuando se despierta de este sueño, después de haber asentado su cabeza sobre una piedra que él había tomado ahí, se despierta y él dice: qué cosa tan terrible es esto, ciertamente es casa de Dios. Permítame explicarle un poquito esta situación. ¿Por qué? Porque hay un momento en nuestras vidas, hay un momento que termina siendo único, que marca una gran diferencia en nuestras vidas, y que es el encuentro con Dios. El encuentro con Dios. Mucho hablamos los cristianos, los pastores, cuando contamos nuestro testimonio, en las prédicas es inevitable más de una vez mencionarlo. Mucho hablamos del encuentro con Dios. Vea, hay encuentros con Dios de toda índole. Hay encuentros con Dios matizadas con historias, una más fascinante que otra. Y yo podría contar mi encuentro con Dios cuando estuve a punto de matar a mi esposa, matar a mi hijo y suicidarme, a mi único hijo en aquel entonces, y suicidarme, ¿sí? Y porque Cristo se cruzó en mi vida, tuve un encuentro con Dios. Hoy tengo todavía a mi esposa, tengo 3 hijos y soy el hombre más feliz del mundo. Y cada historia, cada encuentro, cada situación está marcado por una escena, ¿sí?, que describe nuestras vidas, ¿no es cierto? Este fue el momento de Jacob. Él pensó, como digo, que todas sus fechorías, que todas sus mentiras, que todas sus picardías le estaban saliendo muy bien y que posiblemente así podía seguir el resto de su vida. Pues la verdad de la vida nos dice que no es así, que hay un encuentro con Dios en el que las cosas tienen que cambiar, y tienen que cambiar porque tienen que cambiar. Él aquí menciona, dice, esto es una cosa terrible. Cuando él se despierta, uno pensaría que después de un lindo sueño en el que él ve una escalera que estaba sentada en el piso y subía hasta el cielo, y ángeles subían y bajaban, y oye la voz de Jehová que le dice: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, el Dios de Isaac, tu padre, y le repite la misma bendición que le había dicho a Abraham, a Isaac, ahora le repite él. Uno pensaría que él se despertó y dijo: qué lindo sueño he tenido, soñé con Diosito. Pues no fue así. Porque cuando él se despierta dice: qué cosa tan terrible es esta. Dice: ciertamente es casa de Dios. ¿Sabe por qué era una cosa terrible? Por la misma situación que es terrible cuando nosotros, pecadores, al igual que Jacob, mentirosos, ¿sí?, que nos hemos salido con la nuestra muchas de las veces y pensamos que podemos manejar el resto de nuestra vida de ese modo, nos encontramos con Dios y uno dice: es terrible. Es terrible, ¿por qué?
Porque uno piensa que primero no va a ser aceptado, que cuando uno se cruza con Dios y Dios nos va mostrando su propósito, su camino, uno piensa que va a ser consumido, piensa que va a ser desechado, piensa que jamás podría haber sido aceptado por un Dios santo, maravilloso, como lo es Él. Él es Dios de amor, de gloria, de poder, ¿sí? De perdón, de misericordia. Pero para uno es una situación terrible, porque simplemente uno no piensa que un Dios santo, ¿sí? Santo, precioso como es Él, pudo haber fijado los ojos en personas como usted y como yo, en personas pecadoras, fallidas, hipócritas, falsas, encubiertas, ¿sí? Chismosas, y en fin, vea, podría enumerar un sinnúmero de cosas y con las cuales nos identificaríamos en más de una, cualquiera de nosotros que estamos escuchando esta mañana esta prédica. Así que esa fue la condición de Jacob, ¿sí? Pero aquí lo que destaca es lo siguiente. Destaca que Dios se identifica con nosotros. Y Él dice, oye, yo soy el Dios que he estado esperando por ti, yo soy el Dios que te he estado llamando. Acuérdate cuando tuviste ese accidente, acuérdate cuando tuviste esa enfermedad, acuérdate cuando tuviste esa crisis, cuando estuviste quebrado, cuando anhelabas la muerte, sí. Y tú dijiste, ay Dios mío, si tú me ayudas y me sacas de esta, Él dice, yo soy ese Dios. Dios se identifica y nos hace acuerdo que Él ha estado pendiente de nuestras vidas todo el tiempo, nunca se ha olvidado, nunca se ha apartado. Si estamos con vida, con salud y podemos ver esta charla del día de hoy que se identifica plenamente con nuestras vidas, sí, es precisamente porque Dios te está haciendo acuerdo de quién es Él, cómo te ha cuidado, te ha protegido en medio de tantas circunstancias en las que quizás tú mismo decidiste botar la toalla de la vida, sí, y abandonarte a cualquier cosa fatal que pudiera haber pasado. Y claro, así es Dios. Él se presenta y dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. No pienses tú, Jacob, que te puedes burlar porque yo no he declinado en mi bendición que la hice a tu abuelo Abraham, a tu padre Isaac, que la tengo para ti. No he declinado, a pesar de ti, a pesar de tu conducta, de tu actitud, de tus falencias. Yo soy el mismo Dios, ¿no es cierto? Entonces, primero Dios se identifica y luego en el versículo 15, si usted lo puede revisar, lo leímos ya en nuestra porción oficial, Él le dice, yo voy a cuidar de ti, yo te guardaré, yo te voy a llevar y te voy a traer a esta tierra, porque esta es la que yo te voy a dar y aquí te vas a extender, ¿no es cierto? Es decir, yo te voy a ayudar a cumplir mi propósito en tu vida. ¿Te parece difícil? Claro que era difícil. Imagínense solo viajar solo o quizás con unas pocas personas, con un poco de sustento, sin saber cuánta distancia le separaba de su destino final, que era la familia de su madre, de su tío Labán y de su tío abuelo Betuel, ¿no es cierto? Entonces él le dice, yo te voy a llevar y te voy a traer. Claro. Ahora, es importante aquí saber que cuando uno tiene un encuentro con Dios, el antes y el después del camino, ¿no es cierto? Cuando uno tiene un encuentro con Dios, todo lo que ha venido, como nosotros hemos venido manejando nuestras vidas, tiene que quedar atrás. Y de ahí en adelante las cosas se van a dar como Dios quiere que se den en nuestras vidas. No podemos pensar, es totalmente equivocado pensar, que uno puede tener un encuentro con Dios y que voy a seguir mi vida igual o peor. No hay cómo, ¿por qué? O porque nosotros vamos a contristarle a Dios y Él se va a hacer a un lado y va a decir, ¿sabes qué? Sigue nomás tu camino. O simplemente las cosas van a cambiar. Hasta aquí yo me he manejado con la picardía, con la hipocresía, con mi mala astucia, con etcétera, etcétera. Y lo he conseguido. Pero de aquí en adelante las cosas no van a ser así. Porque hay un antes y un después. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas en Cristo Jesús. ¿No es cierto? Entonces hay un antes y un después. Y claro, el después de Jacob, el después de usted, el después de mí, obviamente tiene que ser entendido. Porque a veces uno piensa, dice, claro, llegué con las justas, fruto de una enfermedad, fruto de un quebranto, fruto de un dolor, de una tristeza, fruto de ¿qué? De tantas cosas que uno llega porque ¿quiénes son los que llegan por amor a Dios? Son poquísimos, ¿no es cierto? El resto todos hemos llegado por quebranto y por dolor, por nuestra necedad, por la dureza de nuestro corazón, ¿sí? Y pensamos que llegamos a los caminos de Dios y todo sale perfecto, maravilloso, porque no, Dios nos bendice. Claro que el propósito de Dios es bendecirnos, pero no es tan así como uno imagina. ¿Por qué? Porque todo lo que sembramos antes, pues Dios lo que va a hacer es ayudarnos, sostenernos, sustentarnos, para que nosotros podamos, ¿sí?, afrontar las consecuencias, porque Dios no va a permitir, por el hecho de llegar a los caminos del Señor, no va a permitir que nosotros, sí, pasemos por alto
las consecuencias. Eso no es así. Dios pasa por alto nuestros pecados, dice ya en Romanos capítulo 3, pero no pasa por alto las consecuencias, ¿no es cierto? ¿Qué pasó? Que el mentiroso de Jacob llega al destino que estaba fijado, es decir, a la familia de su madre, ¿sí? Ahí conoce a una mujer hermosa, ¿sí? Conoce a su familia, a su hermana, a las siervas, conoce a su tío, conoce a su tío abuelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y la mentira que tenía y mantenía, ahora tenía que afrontar las consecuencias. Tanto así que ahora se encontró con un mentiroso mayor, con alguien que cobró su vida. ¿Por qué? Porque él fue por un futuro, fue a buscar una esposa. Por esa esposa tenía que pagar 7 años de trabajo y terminó pagando 20. ¿Sí? Es decir, uno tiene que pagar las consecuencias de sus desatinos, a pesar de ¿qué? De que hubo un antes y un después en nuestro camino. Ahora, es necesario también que nosotros podamos saber que qué es lo que pasa en nuestras vidas con el antes y el después de nuestro camino, ¿no es cierto? Y caben aquí preguntas que van a salir en pantalla y que quiero dejarle un par de preguntas nada más como una inquietud para nuestras vidas. En la historia de cada uno, en su historia, en mi historia, el saber qué ha pasado en el antes y el después de nuestro camino. La primera pregunta es, ¿en qué circunstancias se cruzó Dios en su camino? ¿En qué circunstancias se cruzó Dios en su camino? Ahí está la pregunta. Y las posibles respuestas quizás sean tomando en consideración aquellos momentos críticos de dolor, de angustia, para que sean reconocidos de saber de dónde Dios nos rescató, de dónde Dios nos salvó, todo lo que Dios hizo para que nosotros podamos tener un hito en nuestras vidas, ¿sí? Cómo estuvo mi vida, ¿sí? Lo que Dios hizo en mi vida y cómo viene siendo hoy nuestra conducta, nuestra actitud, nuestra relación con Dios y con el prójimo, y así un sinnúmero de cosas. Pero ¿en qué circunstancias se cruzó Dios en su camino? Una segunda pregunta, y luego un corolario nada más. Una segunda pregunta sería, ¿verdaderamente en el encuentro con Dios, verdaderamente marcó Jesús un antes y un después en su vida? ¿Marcó Jesús un antes y un después en su vida? ¿O seguimos siendo iguales? ¿Usted se ha dado cuenta? Con honestidad. Son preguntas para respondernos cada uno de nosotros. No tenemos que rendir cuentas a nadie. Con honestidad. ¿Considera usted que efectivamente ha habido un cambio de antes de conocer a Cristo, de cuando Él se cruzó y nosotros dijimos, qué cosa terrible es esto, ¿no es cierto? Estar confrontado yo, pecador, ante un Dios santo. ¿Marcó Jesús un antes y un después en su vida verdaderamente? Lo que hoy somos, cómo nos comportamos, cómo reaccionamos, cuáles son nuestras perspectivas, nuestra conducta, nuestras palabras, ¿es diferente a la que teníamos antes? Esperemos que así sea. Quiero terminar con esta idea nada más, que igualmente la vamos a dejar ahí como una reflexión final, para decirle que Jacob, ¿sí? Que Jacob recibió la bendición, y aquello que fue dicho en Génesis capítulo 28 versículo 15, en el que le repite la bendición que había dado a su abuelo Abraham, a su padre Isaac, y que le había sido traspasada a Jacob. Dios la cumplió, pero le cumplió esa bendición, le llegó a Jacob, porque efectivamente multiplicó su descendencia, efectivamente volvió a la tierra que Dios le había dado, y etcétera, etcétera. Todo eso Dios lo cumplió, pero única y exclusivamente cuando todas las deudas quedaron saldadas. Entonces vamos a terminar diciéndolo así: la bendición llega cuando está saldada la deuda. La bendición llega cuando está saldada la deuda. La próxima semana, al término de esta semana, en el próximo mes, que ya es el día domingo, es ya el primer domingo del mes de noviembre y nos corresponde tener el culto de Santa Cena. Yo le invito para que nos preparemos para cumplir este mandamiento, que es
que Dios dejó a su iglesia. Y le pido por lo tanto que prepare no solo su corazón, que prepare su ambiente, que pueda ponerse a cuentas con el prójimo para poder compartir de la mesa del Señor, hacer un firme compromiso de cambio, de enmienda en todo lo que requiera un ajuste de parte de Dios. Y también que vaya preparando el ambiente, dar así el espacio para compartir con la familia, para que, si Dios permite, podamos recibir todos el mensaje de la palabra de Dios, porque de inmediato pasaremos a servirnos de la mesa del Señor y que nos sirvamos dignamente como nos sugiere la palabra de Dios. Así que tenga preparado también ya el pancito cortado, el jugo de uva, que es el símbolo de la sangre de Cristo Jesús, para poder cumplir con este evento maravilloso que es la recordación de la victoria que obtuvimos a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, dejando esa cruz y ese sepulcro vacíos. Que Dios nos bendiga y hasta el próximo domingo.